porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos convocamos todos los días y buscamos juntos ser reavivados por su palabra. Tenemos una cita diaria con el Creador y también con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Lo hacemos día a día, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el tercer libro de la Biblia, Levítico, en el capítulo número 6. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, te pedimos que nos asistas y dirijas con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 es una continuación del capítulo 5 que viene hablando de las ofrendas expiatorias. Hay ofrendas de gratitud y hay ofrendas expiatorias, es decir, por el perdón de los pecados. Todo esto está dentro del gran tema del santuario que fue pedido por Dios se construyera porque Él quería habitar en medio de su pueblo, quería ejemplificar la malignidad de nuestro pecado, la grandeza del amor de Dios en la muerte, en el sacrificio del Hijo de Dios para pagar la deuda de mi pecado y salvarnos. El capítulo 6 continúa entonces con estas ofrendas y dice que habló Dios a Moisés y le dijo, si alguien peca y comete fraude contra Jehová por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, si ha pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño del despojo, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, ha de restituirlo por entero a aquel a quien pertenece, y además añadir la quinta parte en el día de la expiación. Quiere decir que todo robo, todo quedarse con lo que no pertenecía, el perdón incluye la restitución. No hay perdón solamente con el reconocimiento, con la confesión, con la búsqueda de perdón de Dios. O sea, yo necesito, en aquellos días y hoy también, necesitamos del perdón de Dios. Y el perdón solamente Dios puede darlo. Pero cuando yo me quedé con algo que era del otro, le tengo que pedir perdón al otro. Pero además de pedirle perdón al otro, tengo que restituirle, tengo que devolverle lo que le robé. Y acá la legislación decía 4 veces más, 5 veces más. Tengo que compensar el daño que le hice dándole más de lo que le saqué. El versículo 6 dice, para la expiación de la culpa, llevará Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Entonces el sacerdote hace la expiación por él delante de Jehová y obtendrá el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que suele ofender. El sacerdote hace expiación, presenta su ofrenda, hace su sacrificio por él mismo, porque él es humano y necesita el perdón de sus pecados. Este sacerdote representa al otro sacerdote, a Cristo, y ese no necesita ofrendas por sí mismo. Pero el sacerdote humano sí la necesita. Y además de la ofrenda por sí mismo, entonces él presenta la ofrenda en nombre del pecador. El versículo 8 en adelante explica el ritual. Habló Dios a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al sacrificio. El sacrificio estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino, cubrirá su cuerpo con ropa interior de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas encima del altar, las pondrá junto al altar. Después se quitará su vestidura, se pondrá otras ropas, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio.
El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hay ofrendas de paz, hay ofrendas de gratitud, hay ofrendas de perdón. El fuego arde continuamente porque el poder de Dios para perdonar pecados no tiene límite. Llegará el día cuando el tiempo se termina, el tiempo de gracias y de oportunidades se terminará, pero hasta ese día el perdón de Dios es ofrecido y está al alcance de todos. Versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, lo hará arder sobre el altar como un memorial. El olor grato a Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que sobre de ella. Sin levadura se comerá en el lugar santo, sin fermento. La levadura es símbolo del pecado. El fermento inicia un proceso de descomposición que termina en la destrucción, en la muerte. Y es sin pecado, es sin fermento, es sin levadura. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso y lo hará arder sobre el altar como un memorial, retomando y repitiendo. Y allí está el mensaje. El versículo 20 dice: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Jehová el día que sean ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, el día que sean ungidos, porque el sacerdote también tiene que ser ungido para hacer su trabajo. Versículo 23, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Versículo 24, y habló Dios a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto. 26, el sacerdote comerá lo que ofrece por el pecado, y en lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre la cual caiga el lugar santo. El versículo 29 dice: todo hombre de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario, deberá consumirse en el fuego. La sangre que hace parte de esa ofrenda de expiación tiene que ser consumida en el fuego. Ahora bien, uno podría decir en una mirada rápida, en una lectura superficial: sacrificio, sangre por acá, sangre por allá, matanza, que el cordero, que el animalito, que todos los días. Parece mucho, ¿no? Pero ¿a usted le parece poco que el Hijo de Dios tuviera que venir a esta tierra y morir para salvarnos? Que Dios se haya encarnado para salvarnos. Piensen que antes de Cristo ellos tenían la promesa de un Cristo que iba a venir y morir. Y a través de todo este sistema, Dios está ilustrando todo. Está ilustrando la malignidad del pecado, está ilustrando el precio del rescate, está ilustrando la santidad de Dios y está ilustrando el amor de un Dios que no desiste, un proyecto que no termina hasta recuperar a sus hijos para siempre. Sí, puede que en una lectura rápida parezcan muchos los sacrificios y mucho el río de sangre, pero fue mucho más que el Hijo de Dios tuviera que morir, no en una obra de teatro, no en una representación, sino en un cuadro real y vívido. El Hijo de Dios hecho hombre, sufriendo, quebrando su corazón por la angustia de llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad y clamando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
murió para salvarnos. No es poco, es mucho y es todo lo que necesitamos. Por eso, al orar, yo quiero dar gracias a Dios por este sacrificio. Señor, al pensar en las ofrendas de Levítico que ilustran la gran ofrenda del Hijo de Dios, al pensar de aquellos pecados y de aquellas formas y maneras en que los pecadores tenían que acercarse con su ofrenda en el sacrificio para pedir perdón, para expiar sus pecados, pensamos en Jesús que como ofrenda, como oveja fue llevada al matadero y enmudeció sin abrir su boca para salvarnos. Por eso, Señor, te damos gracias. Y por eso no solo te damos gracias, sino que nos comprometemos con este sacrificio y con este inmenso amor para amarte también y para hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos. Abrázalos fuertemente en este día y sálvanos por tu gracia. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, es un nuevo encuentro, una nueva oportunidad, un nuevo capítulo y también una nueva expresión del amor de Dios a través de su palabra. Nos encontramos en Reavivados por su palabra en el sector Creed en sus profetas. Y para esto tenemos también la compañía de
alguien que ustedes ya conocen, el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Ever. Siempre es una satisfacción poder compartir este tiempo juntos y más pensando en tantos amigos, tantos hermanos cercanos, distantes, pero que nos mueve el mismo espíritu y la misma intención de buscar en las cosas de Dios un rumbo para nuestra vida. Ya hemos comentado Levítico 6 y ahora vamos a complementar a través de los escritos del espíritu de profecía. Pues bien, pastor, en Levítico 6 está mostrándonos que Moisés está regulando los juramentos, ¿no? Les dice, ustedes no tienen que jurar, tienen que tener mucho cuidado especialmente por jurar en el nombre de Dios. Pero parece que el pueblo de Israel tenía predilección por los juramentos. ¿Cómo se explican entonces las instrucciones dadas por Moisés? Voy a leer textualmente una declaración del discurso maestro de Jesucristo. Dice así: los judíos entendían que el tercer mandamiento prohibía el uso profano del nombre de Dios, pero se creían libres para pronunciar otros juramentos. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o sea, no lo vamos a usar superficialmente, irreverentemente. Claro. Entonces ellos entendían eso, que estaba prohibido el uso profano del nombre de Dios, pero que se podía pronunciar otros juramentos. Prestar juramento era común entre ellos. Por medio de Moisés se les prohibió jurar en falso, pero tenían muchos artificios para librarse de la obligación que entraña un juramento. No temían incurrir en lo que era realmente blasfemia, ni les atemorizaba el perjurio, siempre que estuviera disfrazado por algún subterfugio técnico que les permitiera eludir la ley. ¿Qué cosa? Qué tecnicismo, ¿no? Era buscarle la vuelta para que pareciera lo que no es y para que sea lo que no parece. ¿Para qué? ¿Para qué? A veces las muchas letras nos enloquecen. Claro. Y a veces hay quienes simplifican lo complicado y quienes complican lo simple. Entonces, fíjense aquí, ¿no? Dice, prestar juramento era común entre ellos, estaba prohibido que juren en falso, estaba prohibido que utilicen el nombre de Dios de manera profana, vana, pero entonces buscaban artificios para librarse de la obligación del juramento, no temían incurrir en lo que era realmente una blasfemia, no les llenaba de miedo el perjurio, si lo podían disfrazar de algún subterfugio técnico que les permitiera eludir la ley. O sea, nosotros tenemos que ser más claros, tenemos que ser más directos, tenemos que ser más concretos. Lo que es y lo que no es, no es. Y es interesante, para combatir esa tendencia de los judíos, Jesús en su tiempo les dijo, dejen de dar vuelta al asunto, digan sí o no. O no. Esas son las dos palabras que se necesitan para responder una cuestión. Parece que ellos habían perdido la credibilidad en el poder de sus respuestas y sus palabras. Parece que la gente ya no les creía, así que tenían que intermediar un juramento para decir, bueno, está intermediando un juramento, habrá que creer, ¿no? Pero eso no es necesario, de acuerdo a Jesús. Claro. Cuando nosotros tenemos que gritar más fuerte para que nos escuchen, significa que no nos están escuchando. Claro. Entonces, si nosotros tenemos que agregar un juramento, y te lo aseguro, y te lo recontra aseguro, y te lo juro por esto y por lo otro, quiere decir entonces que no soy creíble en lo que digo. Eso es interesante, ¿no? Detrás de todos esos juramentos es que las personas habían perdido ya la credibilidad, porque pues bien estaban recurriendo a subterfugios. Claro, pero ahí aparece también lo más serio. Yo perdí la credibilidad, la gente no me cree, mis palabras no son creíbles. Entonces, para que me crean, si no me creen ya es un problema, tengo que resolver ese problema. Pero en lugar de resolver, recurro a jurar, para que entonces los que no me creen, me crean porque estoy aferrándome de algo que debería darle una seguridad. Claro. Y no es así. Por eso Jesús dijo, si hago esto hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Exactamente. Pues bien, ahora, justamente después de los juramentos, vuelve a insistir
ahí el capítulo de Levítico 6, el tema de las ofrendas. Y ella habla, el capítulo, perdón, habla de la ofrenda del sacrificio. Pero hay un detalle que me gustaría que tocáramos. ¿Cómo ilustra Elena White la actitud apropiada para llegar a ser una ofrenda de sacrificio para el Señor? Hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción, dispuesto para uno u otro. El buey está parado entre el arado y el altar. El buey puede ayudarnos a arar la tierra o también puede ser parte del sacrificio. Claro. El cartel dice dispuesto para uno o para otro. Para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de negarse a sí mismo y ha de sacrificarse por la causa del Redentor. Es lo mismo que Jesucristo hizo para nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra dijo, miren, allá en las naciones cada uno busca ser el primero, pero porque quiere ser más grande. Claro. Pero entre ustedes no tiene que ser así, porque el que quiere ser el primero, ese termina último. Para ser primero hay que ser siervo de todos. ¿Y saben qué? El modelo a seguir es mi propia experiencia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el modelo. Y ese es el buey entre el arado y el altar, listo para caminar en los surcos duros y difíciles de la vida, bajo el sol abrasante y castigante, o listo para el altar, para el sacrificio, para la ofrenda. Eso es lo que esperaban de una ofrenda. Y la mejor ofrenda es nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener la misma actitud. Listos para servir, listos para el sacrificio y hacer lo que Dios disponga de mi vida, siempre en armonía con su voluntad. Ahora, pastor, muchas personas esperan. Ahí está interesante esa ilustración que utiliza Elena White en el colportor evangélico, ¿verdad? Del buey. Pero algunas personas dicen, yo estoy esperando mi oportunidad. Miran incluso el sacrificio como un acto heroico. Dice, yo estoy esperando mi oportunidad para morir como un héroe y que la gente me reconozca como alguien que hizo algo heroico, sacrificó una cosa y entonces quiere inscribir su nombre en los anales de la historia como un acto heroico. Pero no quiere vivir la vida cotidiana haciendo ningún tipo de pequeño sacrificio. Claro, es que sabes que no va a existir un acto heroico. Usando la misma ilustración te voy a decir, no hay altar de sacrificio para quien no se acostumbró a caminar los surcos duros y difíciles de la vida. Claro. Dice, ¿qué es más difícil? ¿Vivir por Cristo o morir por Cristo? Bueno, las dos cosas son difíciles, pero vivir es mucho más difícil. Claro. Porque morir es un momento, un instante y se acabó. Pero vivir es toda una vida de desarrollo, de crecimiento, de fidelidad, de lucha, de victoria. Pero no vamos a discutir, vamos a decir que las dos cosas son importantes. Tanto dar la vida o tanto como vivir por. Yo digo que nadie está dispuesto al altar del sacrificio si no estuvo antes dispuesto a caminar los surcos duros y difíciles de esta vida. Con esa importante ilustración, gracias pastor, nosotros vamos con ustedes amigos y retornamos después de estos consejos. Hola, acompáñame en otra lectura muy interesante. Nadie puede confesar verdaderamente a Cristo delante del mundo a menos que viva en él la mente y el espíritu de Cristo. Es imposible comunicar lo que no poseemos. La conversación y la conducta deben ser una expresión verdadera y visible de la gracia y verdad interiores. Si el corazón está santificado, será sumiso y humilde. Los frutos se verán exteriormente y ello será una muy eficaz confesión de Cristo. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Consejos para la Iglesia, escritos por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando la página www.aces.com.ar
o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercana de tu hogar. También puedes hacerlo descargando la aplicación del App Store o Play Store buscando como Elena G. de Juárez. Queridos amigos, tenemos una invitación y tenemos también una invocación pidiendo que Dios, el Dios del cielo, pueda bendecirnos a todos. Pastor Bruno, por favor. Yo retomo la ilustración que hace un momento utilizábamos de la lectura del Espíritu de Profecía para preguntarme y para preguntarte nosotros en nuestra relación con Dios, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Estamos listos para el altar, para el sacrificio, para la renuncia? No necesariamente para la muerte, pero listos para la renuncia, para el sacrificio, para dar todo aunque nos cueste, o estamos listos para servir. Que nuestra vida se debata entre esos dos carriles, entre el servicio y la renuncia total de lo que somos, imitando el ejemplo de aquel que renunció todo para que nosotros lo tengamos todo. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Dios nuestro, gracias porque diste todo para que pudiéramos vivir. Imitando el ejemplo de Cristo, estamos disponibles para caminar los surcos difíciles de esta vida, para ofrecerte nuestra vida renunciando al pecado y a nuestras convicciones personales, aceptando tu convicción, tu sueño y tu voluntad para nuestra vida. Renunciamos al yo, porque no queremos vivir más ese yo, sino que queremos que Cristo viva en nosotros, para tu honra, para tu gloria, para nuestra bendición y para bendición de los que nos rodean. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos dispuestos para todo por el Señor. ¿Será esto una realidad en nuestra vida? Caminemos hoy con Él. Mañana tenemos un compromiso. Nos reencontramos el día de mañana con la bendición de Dios. Hasta pronto.